predicador, candentes, temas que generan debate y traen discusión. Bienvenidos. Bendiciones, amigos y seguidores de este canal de El Predicador. Bueno, como ya se ha dado cuenta, esto es una nueva sección que hemos titulado Candentes, temas que generan debate y traen discusión. ¿Qué pretendemos en Candentes? Bueno, pretendemos justamente eso, generar debate y discusión, pero debate y discusión sobre temas bíblicos, cosas que nos atañen a los que somos cristianos, a usted y a mí, que profesamos la fe de Jesucristo. Bueno, y el primer tema que vamos a tratar aquí en Candentes, temas que generan debate y traen discusión, es un tema que genera y generará mucho debate, ha generado mucha discusión y seguirá generando discusión. ¿Sabe cuál es ese tema? Mírelo, este es el tema que vamos a tratar. ¿Sí lo vio? Bueno, el tema que vamos a tratar es el diezmo. Oiga, ¿qué opina usted del diezmo? ¿Es fiel diezmador? ¿Qué ha escuchado usted del diezmo? ¿Qué le han dicho a usted acerca del diezmo? Bueno, nosotros pretendemos con la ayuda de Dios tratar un tema acerca del diezmo. No pretendemos conocerlo todo, no. Simplemente haremos algunos apuntes bíblicos, miraremos quiénes lo hicieron, desde dónde se generó esta práctica y lo dejaremos ahí para que usted o para que este tema a usted le genere debate y traiga una discusión a su propia vida. Bueno, empecemos. Bendiciones y bienvenidos a Candentes, temas que generan debate y traen discusión. Candentes, debate y discusión. En El Predicador, Candentes, temas que generan debate y traen discusión. Bienvenidos. Bueno, empezaremos diciendo que la definición de diezmo se encuentra en el diccionario bíblico Nelson y dice que es la 10ª parte de la renta de una persona. Pero el diccionario Nelson dice que el diezmo es algo que se dedica solo para usos o fines sagrados. Esta palabra se da un total de 41 veces con sus conjugaciones en la eterna palabra de Dios. En su plural, o sea, diezmos, se da 18 veces, mientras que en su singular, o sea, diezmo, aparece 23 veces, en un total de 9 de los 66 libros que componen la eterna palabra de Dios. La primera mención de diezmo, o sea, en singular, se da en Génesis 14:20 y dice así: bendito sea el Dios Altísimo, esto lo está diciendo Abraham, que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Esto que está narrando la palabra de Dios que hemos leído, se dio por allá en el año 1080 a.C. Y según se evidencia, era una práctica ya conocida. Y según se evidencia, era una práctica ya conocida por aquel que dio los diezmos a un sacerdote llamado Melquisedec. Después de que libertara a su sobrino de manos de los reyes que lo llevaron cautivo. Esto quiere decir que dicha práctica era conocida y practicada en las ciudades de la llanura, porque nadie puede optar o hacer algo si antes no lo ha visto hacer, si antes no se lo han enseñado. Bueno, Abraham, cuando pensó en dar el diezmo, conocía esa práctica y optó por
ponerla a su favor, digámoslo así. De esta mención del diezmo a la próxima pasaron un promedio de 680 años. Y nos encontramos a un ser llamado Moisés, que fue traído del desierto para que fuera el libertador del pueblo, que saliera de los lomos de aquel que en el año 2080 diera diezmos allá en Salem. Y es este Señor a quien Dios usa para darle a los descendientes de ese Abraham no solo la libertad física, sino también un sistema de sacrificios que podían cubrir los pecados de la nación por completo y por un espacio, o que podían cubrir los pecados de la nación por espacio de un año. Ministerio que se conocería como el ministerio del tabernáculo. ¿Por qué es importante el ministerio del tabernáculo? Hoy hablando acerca pues del templo de Israel, de Jerusalén. Tenemos en el predicador una serie que se llama Moriah, mucho más que un monte, y lo animo, lo invito a verla, para que usted se empape un poco de qué es ese templo, el tercer templo, por qué cobra tanta importancia. Bueno, porque en este tiempo, en Israel se está hablando ya del tercer templo. En Israel en este momento, en mayo de 2025, este año nombraron a un sumo sacerdote. Investigue y verá que es cierto lo que le estoy diciendo. O sea que ese templo es importantísimo para la profecía, profecía que tratamos también a fondo en la serie que se llama Texto por Texto, estudio a las 70 semanas de Daniel Profeta. Bueno, lo invito a que se vea esos estudios que hemos preparado con el único propósito de bendecir su vida. Amén. Fueron asignados unos señores de la familia de los levitas. Eso aparece por ahí en Éxodo 28:1 y dice ese texto: hará llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos contigo de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes. Aarón, a Nadab, a Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Estos señores que acabamos de leer tendrían la responsabilidad de ministrar en presencia de Jehová a favor del pueblo de Israel. Solo estarían para ello. No se les dio asignó herencia en medio de sus hermanos, pero como fórmula económica para su sustento y sostenimiento, se les dio desde el cielo, o se asignó desde el cielo, los diezmos de dicho pueblo. ¿Dónde aparece eso? En Números capítulo 18, verso 21 dice: he aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Ya sabemos qué es el diezmo, lo dijimos al principio, bueno, nos lo dijo el diccionario Nelson, una décima parte de un total o cantidad. Ahora, ¿de qué se debía diezmar? O sea, sacar ese 10% o ese diezmo que en el año 1450, cuando se estableció el ministerio del tabernáculo y se establecieron a los levitas para servir en ese ministerio y se les asignó desde el cielo. Quiero que tengamos muy en cuenta esto: los diezmos se asignaron desde el mismo cielo al pueblo de Israel para un grupo de personas específicas, para los levitas, que eran los encargados del servicio en el tabernáculo. Amén. Entonces, ¿de qué se debía diezmar o sacar ese 10%? Deuteronomio 14:22 dice: indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. O algunos dicen que solamente era del grano. No. Pero lo que dice Deuteronomio 12:17 dice: ni comerás en tus poblaciones el diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite, ni las primicias de tus vacas, ni de tus ovejas, ni los votos que prometieres, ni las ofrendas voluntarias, ni las ofrendas elevadas
de tus manos. ¿Yo? Dios vio bien, le pareció bien pedirle al pueblo ese diezmo para sostenimiento de los levitas que se encargarían de ministrar en el tabernáculo de reunión. Y acabamos de leer qué no podían o qué no debían de hacer con ese diezmo. Y era diezmo de grano, de vino, de aceite, de primicias, de ovejas, de ofrendas. Todo ello había que guardarlo. Bueno, y alguien preguntará, bueno, ¿y para qué tanto dar y dar? Deuteronomio 14:23 dice: y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Esos diezmos, primicias, votos, ofrendas y ofrendas voluntarias tenían un solo propósito: traer temor al corazón de quienes lo hicieron. Pero no solo temor, también otra cosa. Lo dice Malaquías capítulo 3, verso 10. Vea, uno hace las cosas, bueno, al menos con Dios, uno hace las cosas por amor, por obediencia, por temor. Lo del diezmo, lo de las ofrendas, lo de las primicias, el propósito de Dios al dárselo a Israel es que ellos tomaran, o que su corazón tomara temor de Dios. Bueno, eso lo acabamos de leer. Pero mire lo que dice Malaquías 3:10: traed los diezmos al alfolí. Este texto ha sido muy controversial y muy predicado. Lo quiero volver a leer: traed los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Bueno, porque el diezmo era para los levitas. La obediencia a dicha petición del cielo es en sí una muestra real de temor a aquel que hace tal demanda del pueblo. Ahora, ese temor trae consigo una promesa de bendición, y quien se compromete a hacerlo es el mismo que demanda de ellos ese dar. Mira lo que continúa diciendo Malaquías 3:10. La siguiente línea dice así: y probadme ahora en esto. Se lo dijo a los israelitas. Dice Jehová, ¿de quién? De los ejércitos. En esta área, el mismo Dios eterno desafía a ese que da. Candentes, debate y Dice así: discusión. si no os abriré las ventanas de los cielos. Nos es dada la idea de un granero de despensa celestial, cuyas ventanas pueden ser abiertas por aquel que lo promete, para aquel que simplemente lo hace por temor. O sea, Dios lo manda, Dios lo ordena, entonces yo simplemente lo voy a hacer. Entonces, a ese israelita que lo hacía, el mismo Dios prometía abrirle las ventanas de los cielos. Pero no solamente abrirlas. Mire cómo continúa la siguiente línea de este texto: y derramaré sobre vosotros bendición. Porque usted y yo sabemos que hay ventanas que se abren, pero simplemente se quedan abiertas porque de ellas no sale nada. Bueno, la promesa de Dios aquí es que ese que daba por temor, porque era Dios el que lo había pedido, era Dios el que lo establecía. Entonces dice Dios que le abriría las ventanas de los cielos. Entonces dice Dios que derramaría bendición sobre de ellos. Esto de derramaré sobre vosotros bendición nos da la idea de un vaciamiento, algo único y sin precedentes, ya que lo que se promete vaciar es bendición. Dios promete o prometía a ese israelita que traía los diezmos al templo y todo aquello que Dios pidió, que le abriría las ventanas de los cielos. Y no solamente iba a abrir las ventanas, sino que iba a derramar sobre de ellos bendición. Y escuche el límite de ese derramamiento de bendición: hasta que sobreabunde. Si escuchó la terminación de ese vaciamiento: hasta que sobreabunde. Algo así como una doble abundancia. Y ahora quiero hacer un paréntesis acá. Usted, estando en la situación de un israelita,
con todo lo que Dios le promete, usted hubiese dado los diezmos en ese entonces? Era el 10% de todo lo que Dios le diera. Era de ganados, de vino, de grano, de tierras. Pero Dios prometía que al que separaba ese 10%, Él le abriría unas ventanas a unos graneros celestiales y que le derramaría bendición. Bendición hasta que sobreabunda. Bueno, desde el establecimiento de ese ministerio del tabernáculo pasarían unos 1020 años aproximadamente, y nos encontramos a un profeta llamado Malaquías, el texto que acabamos de leer, en el año 430 antes de Cristo. Y ese profeta, nosotros leímos el verso 10, pero en el verso 8 de este capítulo de Malaquías, Dios le está haciendo una reclamación al pueblo al que le diera el tabernáculo, le diera el ministerio levítico y le diera la ordenanza de dar los diezmos para sustentar la obra del tabernáculo. Entonces mire lo que Dios le está diciendo a ese pueblo en el año 430 antes de Cristo. ¿Robará el hombre a Dios? Les está haciendo una pregunta. Pues vosotros me habéis robado, se lo está diciendo a Israel, el de esa época. Ahí dijisteis, ¿en qué te hemos robado? Y entonces Dios les aclara, en vuestros diezmos y ofrendas. Esto es algo así como una respuesta irónica de parte del pueblo. ¿En qué te hemos robado? Y entonces solo escuche la contestación, lo que Dios les dice: ustedes me robaron en diezmos y en ofrendas. Tal vez ellos creyeron que ese 10% que se les demandaba era de ellos, que era voluntario, que ellos mirarían si lo daban o no. Bueno, aquí Dios dice que 10% lo atribuyó para él. Dice así en Salmos 24:1: de Jehová la tierra y su plenitud. ¿De quién es la tierra? De Jehová. Y su plenitud, o sea, lo que ella da. El mundo y qué, y los que en él habitan. Porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. O sea que esa reclamación que le está haciendo Dios a Israel es una reclamación legal, porque ese 10% era de él, era de su creación. Las tierras que les dio eran tierras de él. Lo que cultivaron, esos cultivos eran de él, porque el agua, el sol, los fertilizantes de esa tierra, bueno, son del Creador. Ahora, él de lo que era de él les pidió solo un 10%, no porque lo necesitara, sino para probar el corazón de ellos y para sustentar el ministerio levítico, que al final de cuentas a los únicos que beneficiaba o benefició fue a la nación de Israel, a nadie más. Bueno, mi hermano, vamos a dejar por aquí porque esto se extiende y a mí no me gusta tener temas muy largos, de más de 20-25 minutos. Entonces vamos a partir por aquí esta entrega de Candentes, el diezmo, y vamos a hacer una segunda entrega, así que les ruego que esté pendiente y que empiece a generarle debate y discusión. Le invito a que nos siga en nuestras redes sociales. Somos El Predicador, un canal de bendición, y queremos seguir siendo bendición para su vida. Gracias por darle like y por inscribirse. Si nuestro contenido le ha sido de bendición, compártalo a otros. Candentes, debate y discusión. En El Predicador, candentes, temas que generan debate y traen discusión. Bienvenidos.